Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad y Coaching. Hoy les vengo a traer un tema bien interesante que me ha tocado reflexionar bastante en las sesiones de coaching que he hecho, y voy en este video desde más del lado de coaching, ¿ya? En donde todos nosotros nos suceden problemas, ¿cierto? Todos nosotros tenemos desafíos, tenemos reuniones importantes que tenemos que prepararlas, ¿cierto? Y tenemos un nerviosismo tremendo, tremendo. Es importante hacerse cargo de esto, ¿ya? Y entenderlo un poco, entender un poco cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona este tema del nerviosismo que nos puede llegar a suceder, que en algunos casos puede ser muy complejo en distintas personas. Efectivamente yo les traigo esto porque es una reflexión que he hecho y como yo siempre lanzo todo a nivel de proceso, como para que sea más entendible para los videos, les traje aquí una manera del cómo pensar respecto a cualquier desafío o cualquier problema que ustedes tengan. ¿Ya? Vamos a esto, y esto es parte de las sesiones de coaching que he hecho a distintas personas, y últimamente me ha tocado mucho ver cómo personas se estresan demasiado por distintas cosas, y muchas veces esas cosas son controlables, son controlables. Hay personas que llegan a crisis de pánico, hay personas que llegan a muchas crisis que los hacen fallar muchas veces en los desafíos que tienen. Y efectivamente les traigo esto porque ha sido muy de valor en distintas personas. Y les traigo acá una manera de explicarlo diferente, ¿ya? No sé si, bueno, mi formación de coaching y mi formación de ingeniería se están entrelazando en este minuto, y me ha servido mucho como para ir a buscar soluciones para las personas que me vienen a preguntar cosas o a solicitar sesiones de coaching, ¿ya? Perfecto, y miren, esto es un poco lo que les quería mostrar. Y, por ejemplo, todos tenemos desafíos en la vida, todos tenemos problemas en la vida, ¿cierto? Entonces, aquí voy haciendo como una especie de camino mental que muchos de ustedes, los que están escuchando, y yo mismo incluso, eh, he transitado, ¿cierto? Son caminos que uno ha transitado. Importante ver esos caminos que uno ha transitado y reflexionarlos, porque efectivamente si uno no los reflexiona, si uno no los piensa a fondo, si uno no los trabaja, efectivamente esto puede decantar en una crisis de pánico o en realidad muchos problemas que las personas pueden incluso evitarse. ¿Ya? Perfecto. Bueno, nosotros tenemos problemas y desafíos, como dice este post de acá, ¿cierto? Problemas y desafíos. Pero pensemos, este desafío o este problema, por ejemplo, si es un problema, ¿ya sucedió o no sucedió? Nos vamos a ir por los dos caminos. Me voy a ir por el camino de que ya sucedió, ¿cierto? Un problema, por ejemplo, un problema específico que ya sucedió, ¿cierto? Me voy por el sí, si ya sucedió. Primero, ¿en qué pienso? ¿En qué tengo que pensar? ¿En qué? Son dos caminos que uno puede pensar, ¿cierto? ¿Me lamento por lo que pasó o lo que pasó ya pasó? ¿Cierto? Y voy a aprender de ello. Vámonos por el camino de arriba. Por ejemplo, si me lamento constantemente de lo que ya pasó, ¿cierto? Si pienso en eso constantemente, me mantengo en lo sucedido, me mantengo en lo sucedido, y solo en lo sucedido, ni siquiera avanzo un poco más, ¿cierto? Vamos a ver en el otro camino cómo avanzar un poco más. ¿Y qué nos puede traer eso? Estos fuegos, ¿cierto? Que nos podemos quemar, ¿cierto? Nos podemos quemar, podemos hacer un burnout, ¿cierto? De nosotros mismos. ¿Y es por qué? Porque lamentamos, reparamos constantemente en el error, constantemente en el problema. Yo creo que hay muchos caminos alternativos, y yo creo que muchos pasamos por este camino y nos terminamos quemando. Y mantenemos ese problema sin entenderlo por muchos años, por muchos años. Yo creo que ese es un punto súper importante que nosotros tenemos que evitar, ese camino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos lleva al fuego, ¿cierto? Nos lleva a tener una... No poder vivir con ese problema, no poder vivir con ese problema. ¿Ya? Perfecto. Si nos vamos por el lado de abajo, ¿en qué pienso? Lo que pasó, pasó. Ok, demos vuelta a la página. Claro, muchas veces cuando las personas
a uno le dan consejo, un amigo o algo, y si uno tiene un problema que ya pasó, muchas veces uno le dice, claro, es fácil decirlo, porque tú no lo estás viviendo. Pero efectivamente, uno puede dar vuelta a la página, pero aprendiendo de lo que pasó. ¿Ya? Por ejemplo, vamos mirando hacia adelante. O sea, lo que pasó, pasó, miremos hacia adelante, ya el tema ya está, ya no hay nada que hacer, ya sucedió, ¿cierto? No tenemos nada mucho que hacer, ¿cierto? Pero para no irnos por el camino de arriba y lamentando y reparando constantemente en el error, ¿cierto? En lo que pasó, nosotros tenemos que preguntarnos por qué pasó, ¿sí? Y empezar a ver las cosas que uno tiene en la mano, porque muchas veces uno dice, que son factores externos, o sea, la otra persona tuvo la culpa, la empresa tuvo la culpa, mi jefe tuvo la culpa, mi amigo tuvo la culpa, esta persona tuvo la culpa. Pero ¿dónde estamos nosotros ahí? Y ese es el punto importante del coaching. Ven hacia acá. Está bien, los factores externos uno no los puede, son imponderables, ¿cierto? Uno no los puede controlar. Pero lo que sí puedes controlar y lo que tienes en tu poder es lo que tienes en tu mano. Todo lo que puedes hacer tú para que eso no vuelva a suceder. O todo lo que puedes hacer, lo que hiciste tú, lo que tú tuviste responsabilidad respecto al hecho. ¿Ya? Fíjense acá. Nosotros, en el por qué pasó, nosotros podemos basarnos en distintas preguntas. Piensen ese problema que pasó, que ustedes están reparando ahí en el problema, en el problema, en el problema y no avanzando, se están quedando ahí. Estas preguntas son súper importantes de hacerlas y hacerlas a conciencia. Y les recomiendo de repente que tomen un lápiz y papel y respóndanse estas preguntas, porque al escribirlo uno resignifica mucho más las cosas. ¿Ya? ¿Qué responsabilidad tuve yo en lo que sucedió? Muchas veces nosotros tenemos algo de responsabilidad en lo que sucedió. O bien, la segunda pregunta, la tercera pregunta, ¿yo lo permití? Háganse esa pregunta. ¿Yo permití que esto se sucediera? Muchas veces pasa que las cosas que nos suceden, los problemas que nos suceden, nosotros previamente a ese problema nosotros lo estamos permitiendo. Nosotros algo hicimos que lo permitimos. Permitimos que no sucediera, permitimos que eso entrara a nuestra vida, permitimos que eso entrara a nuestro cerebro, escuchamos algo y asumimos algo que lo permitimos. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo en lo sucedido? Piénsenlo, escríbanlo, porque al escribirlo es distinto al pensarlo. ¿Ya? Se estructura un poco más la mente. ¿Pude haberlo evitado? La segunda pregunta, ¿pude haberlo evitado? Efectivamente, muchas veces nosotros podemos evitar esto. No sé, esa persona que te falló, por ejemplo, una estafa o algo, ¿pudo haberse evitado? Contestar una llamada que era una estafa en realidad, ¿cierto? Y esa llamada en realidad yo puse puse datos que no debía haber puesto, respondí un WhatsApp. ¿Pude haber preguntado en ese WhatsApp dónde nos conocimos a esa persona? Oye, ¿dónde nos conocimos? ¿Pude haber evitado ese evento con esa acción solamente? ¿Desde el inicio? Perfecto. Lo sucedido está sucedido. No reparemos en el error, sino que vamos a preguntarnos, ¿pude haberlo evitado? ¿Yo lo permití? ¿Qué responsabilidad tuve yo en esto? ¿Sí? Y escríbanlo. Lo otro, la otra pregunta que es súper importante en este punto. ¿Cómo puedo hacer que eso nunca más me pase? Nunca más. Conversar con esa persona, darle un feedback a esa persona que me hizo algo o ese problema que sucedió. ¿Qué pude haber hecho yo? ¿Qué voy a hacer en el futuro para que no pase? Perfecto. Aquí estás dando el paso siguiente a esto, a este punto de acá. Me mantengo en el error, reparo lo sucedido, me lamento. Me quemo. Pero ¿qué pasa si damos el paso siguiente? Lo que sucedió, sucedió. No podemos evitarlo, no podemos hacer nada por eso. Pero ¿qué tengo en mi mano para poder cambiar? Lo que yo pienso, lo que yo estoy resignificando y lo que yo estoy pensando respecto al problema que me pasó. Haciendo estas preguntas, que son básicas estas preguntas, tú puedes agregar más, anótalas en un cuaderno, en una hoja, y te aseguro que te va a dar
una mirada distinta, vas a aprender de ese problema. El aprendizaje de los problemas. En donde hay un paso siguiente. ¿Sí? Esto es respecto a si el problema ya pasó. Nos fuimos por el sí, ¿cierto? Si esto ya sucedió. ¿Perfecto? Bien. Y si no ha sucedido, muchas veces nos pasa que nosotros tenemos mucha incertidumbre o efectivamente nerviosismo, ansiedad por los temas que pueden pasar. Puede que pase, ¿cierto? Son problemas que no han sucedido y muchas veces yo creo que hablo por muchos acá de los que están escuchando este video de que efectivamente son cosas que nos pueden suceder, pero no han sucedido, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros comentamos esto a un amigo también nos pueden decir, pero olvídate de eso si no ha sucedido. Y claro, uno puede decir, claro, para ti es fácil decirlo, ¿cierto? Es fácil decirlo para ti, porque tú no estás pasando por esto. Perfecto. Bien. Es algo que no ha sucedido, ¿cierto? Estamos claros en esta línea, en este camino, este camino que estamos transitando, ¿cierto? Algo que no ha sucedido. Independientemente de la probabilidad de que suceda, ¿ya? Nosotros podemos tomar este camino y dar un poco la milla extra, dar el siguiente paso también en este punto, ¿ya? La ansiedad está, no podemos hacer nada, ahí está. Siempre nos va a dar, es algo muchas veces incontrolable, ¿cierto? Hay otras personas que lo han entrenado, que efectivamente controlan su ansiedad y no se les nota, pero efectivamente todos tenemos nerviosismo con algo que va a suceder, con una presentación importante, con un desafío importante, con un nuevo trabajo, con, no sé, con un problema también, un problema que puede suceder, nosotros nos estamos anticipando y nuestro cerebro está pensando siempre en que va a suceder, y efectivamente podemos caer en burnout también, ¿ya? En quemarnos. Pero tenemos posibilidades, dos caminos. ¿En qué pienso frente a esta ansiedad que está por algo que no ha sucedido, pero que puede suceder, independiente de la probabilidad de que suceda? Siempre vamos a tener ese nerviosismo porque puede que suceda, ¿cierto? Puede ser importante para nuestra vida. Entonces es importante hacerse cargo de esto, ¿cierto? Hacerse cargo. Perfecto. Nos vamos por el camino de arriba. ¿En qué pienso? Solo pienso en la ansiedad y el nerviosismo, y el otro camino es tomo el nerviosismo y la ansiedad y me hago cargo. Vámonos por arriba. Solo pienso en la ansiedad y el nerviosismo. Estoy pensando en eso y siempre este nerviosismo va a crecer. Si uno lo alimenta, si uno piensa en eso sin soluciones, siempre ese nerviosismo y la ansiedad va a crecer y nos podemos quemar, podemos caer en una crisis de pánico, podemos caer en muchos temas fisiológicos que nos llenamos de cortisol, y ese punto es súper importante tenerlo en cuenta porque efectivamente nos podemos quemar si alimentamos ese nerviosismo. Y claro, un amigo de nosotros nos puede decir, pero relájate, si eso no ha sucedido, no sabemos si va a suceder. Y uno le puede decir, efectivamente, y yo creo que muchos de acá lo han dicho, claro, para ti es fácil decirlo. Perfecto. Para no llegar a eso podemos hacer un paso siguiente. Tomo el nerviosismo y la ansiedad, ¿cierto? Lo tomo, lo miro, me hago cargo de él, me hago cargo de ese nerviosismo. Aquí tenemos dos caminos diferentes, ¿cierto? Uno que yo creo que muchos de nosotros cuando tenemos una presentación importante, exponerle al gerente de la empresa, muchas veces tomamos este camino, este de acá, que efectivamente lo logramos, ¿cierto? Me enfrento a ese nerviosismo, me enfrento a la ansiedad. Con todo y nerviosismo voy a hacer esa presentación, voy a hablar con el gerente, voy a pedir sueldo, pedir aumento de sueldo. Lo logro, efectivamente, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Al costo de todo el nerviosismo que pude tener esas 2 semanas que esperé que esto sucediera, finalmente sucede, ¿cierto? Y lo logro, porque me armo de valentía, venzo ese nerviosismo, venzo ese miedo, pero ¿a qué costo? Estuve esas 2 semanas peleando con mis familiares, peleando con mi señora, peleando con mis hijos. ¿Por qué? Porque estuve nervioso 2 semanas completas. Hasta que sucedió el evento y ya ahí me relajo. ¿A qué costo? ¿Al costo de mi vida?
al costo de mi matrimonio, al costo de la relación con mis hijos, al costo de las relaciones personales con mis amigos. Esto es algo que se logra, ¿cierto? Hay técnicas de los que han transitado por este punto, hay técnicas de, de PNL, de programación neurolingüística, que son posicionarse frente al espejo 5 minutos con la posición de la Mujer Maravilla, ¿cierto? De la Mujer Maravilla, y mirarse y decir: yo soy valiente, yo puedo, yo lo voy a lograr, ¡ah! Como hacerse una arenga a uno mismo. Hay técnicas de eso que logran vencer un poco ese nerviosismo, o dominarlo, o combatirlo, ¿cierto? Pero muchas veces, si no tenemos esas herramientas, si no las hemos practicado, la meditación, por ejemplo, logra hacer esta bajada de este nerviosismo. Pero si no tenemos esas herramientas entrenadas, que yo creo que muchas personas no las tenemos entrenadas, el costo es alto. El costo es alto de enfrentarse a estos temas, ¿ya? Es importante, yo creo que muchos hemos transitado por esto. Nos enfrentamos, y la única forma de ir reduciendo ese nerviosismo es enfrentarse al caso. Pero siempre en la vida van a haber desafíos distintos, problemas distintos. Nunca te va a pasar lo mismo. Puedes dominar un nerviosismo, que es, por ejemplo, ir a hacer una presentación importante. Preparándote y haciéndote arengas propias, ¿cierto? Pero lo logro. Pero el costo es grande, ¿cierto? El costo del nerviosismo, de todo ese tiempo que estuviste hasta que sucedió el evento, es muy grande, ¿ya? También nos podemos quemar en el camino y no lograrlo. ¿Por qué? Porque nos dio una crisis de pánico y finalmente no pudimos lograrlo, y no lo hicimos porque el nerviosismo y fue tal que no logramos el cometido, no logramos ir a esa presentación y hacerla, no logramos enfrentarnos. Pero hay otra alternativa, que esta es la más sana a mi juicio, y yo la he implementado mucho. Analizo la situación, por ejemplo, tomo el nerviosismo y la ansiedad, me hago cargo, ¿cierto? Analizo la situación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cierto? Y me hago la siguiente pregunta: ¿qué tendría que pasar en este minuto que yo tengo un nerviosismo full por lo que va a pasar, o por el problema que va a suceder, o que puede que suceda, porque no sabemos si va a suceder, o por esa presentación que tenemos que ir, importante, que tenemos que hacer en el trabajo? Estamos muy nerviosos, ¿cierto? ¿Qué tendría que pasar para que la ansiedad no exista? Pueden haber varias alternativas, ¿cierto? Pero lo importante acá, y mi recomendación, es hacer una lista de estas cosas que tendrían que pasar para que no tener esa ansiedad, para no tener ese nerviosismo. Hago una lista, ¿cierto? Podrían haber varias cosas, como que, no sé, que la reunión se cancele. Pero eso no es lo mejor, porque no nos estamos enfrentando al nerviosismo que tenemos, ¿cierto? Puede que se cancele, ya, lo anotamos igual, ¿cierto? Puede que, no sé, que haya un evento planetario que en realidad se corte la luz completa y finalmente no vamos a poder hacer esa reunión importante. O no va a suceder ese problema, ¿ya? Puede pasar. Todo lo que pueda pasar. Entonces, después, toma la lista, ¿cierto? Toma la lista y evalúa. Por ejemplo, otra cosa que puede ser en la lista. Ver todas las situaciones o todas las cosas que yo puedo hacer para poder enfrentarme a eso con menos nerviosismo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, en el ejemplo, si es una entrevista de trabajo, ¿cierto? Una entrevista de trabajo que va a suceder, que no sabemos si va a suceder, no sé si me van a llamar, pero me preparo al máximo. Prepararse al máximo para esa presentación, prepararse al máximo para esa entrevista de trabajo, prepararse al máximo para cuando sucede ese problema. Por ejemplo, si es una presentación a la gerencia, ¿qué tengo que hacer para reducir la ansiedad? Prepararme al máximo, horas y horas y horas. Si es necesario, lo tengo que hacer, porque es algo que yo lo necesito. Prepararme horas y horas. Presentarle esa presentación a un familiar que te dé opinión. Presentarle a otras personas. Por ejemplo, si tienes que hacer esa presentación,
y hay decisiones importantes en esa presentación que tú quieres presentar, ¿cierto? Por ejemplo, un proyecto importante que tienes que ir a pedir presupuesto. Antes de esa reunión, prepáralo y anótalo ahí, ¿cierto? Conversar con todas las personas involucradas en esa reunión. ¿Para qué? Para que todos estén preparados y la reunión salga expedita. Que no me pregunten nada. ¿Qué es lo que he hecho yo en algunas situaciones importantes con reuniones de directorio o cosas así que he tenido que ir a presentar o pedir presupuesto o lo que sea? En mi experiencia, lo que he hecho es conversar con cada una de las personas invitadas, ¿cierto? Con los que se pueda conversar en realidad, ¿cierto? Y ganar adeptos. Ganar adeptos. En alguna oportunidad, en una de las tantas reuniones que me ha tocado de ese estilo, he conversado con todas las personas de la reunión y les he dicho, oye, ayúdame en la reunión porque, mira, esto es lo que voy a presentar, esto es lo que voy a proponer, ¿te parece? Recabo feedback, ¿cierto? Y arreglo mi presentación, ¿cierto? Y en cada uno de esos stakeholders que están invitados a la reunión, ya están de mi lado. Entonces, el 60 o el 90% de las personas asistentes a esa reunión ya sabe lo que tú vas a presentar, ya sabe lo que vas a ir a pedir y ya son sponsors, ya te apoyan. ¿Se entiende? Muchas veces, por ejemplo, si es un problema que no ha sucedido, un problema familiar, por ejemplo, también puedo anotar todas las cosas que puedo hacer para que incluso ese evento no suceda en un problema, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer para que eso no suceda? Es diferente. Si se fijan, yo en un problema me estoy anticipando y antes de que suceda, yo estoy haciendo acciones para que no suceda. O para que si sucede sea lo menos impactante posible en mi vida. Entonces, haz la lista de las cosas que hay que hacer para que eso sea lo menos impactante o simplemente no suceda, evitar que suceda. Si estoy con esa ansiedad de algo que no ha pasado, tengo tiempo para que no suceda. O tengo tiempo para apaciguar el impacto que pueda tener ese problema, ya sea en la familia, en el trabajo, en lo que sea. Si es una presentación, como ya dijimos, poner todas las y ver qué es factible. Esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer, esto no, esto sí, esto no. ¿Se entiende? Es como generar un plan de las cosas que no han sucedido para combatir esa ansiedad. Fíjense lo potente que es dar el paso extra. No sirve de nada mantenerse con esa incertidumbre, con ese problema. Estás gastando energía innecesariamente. Innecesaria. Hazte cargo. Haz una lista, evalúa cuáles son factibles y ejecuta esas acciones. Ejecútalas. ¿Sí? ¿Se fijan lo potente que es pensar más allá? Aquí arriba, por ejemplo, en este paso de acá, no me estoy quedando con la incertidumbre acá. No me estoy quedando con la incertidumbre, no. O sea, por ejemplo, en un problema que sí pasó, ¿cierto? No me estoy reparando en el error, no me estoy quedando con ese error. Estoy dando el paso siguiente de aprender de ese error. ¿Cómo hacer que nunca más suceda en mi vida? Acá, lo que estoy haciendo, acá arriba, estoy enfrentando el nerviosismo, me estoy confrontando a él, que muchas veces puede pasar que nos gane eso y nos terminemos quemando igual, ¿cierto? En donde crece el nerviosismo, lo hacemos crecer y me quema, ¿cierto? Me quemo con eso. Acá estoy enfrentándolo, ¿cierto? Enfrentándolo, lo logro, pero ¿a qué costo? Ese costo familiar, laboral, de amistades, lo puedo evitar, pero dando la milla extra con esto. Hago la lista, evalúo cuáles son factibles, ejecuto las acciones y efectivamente lo logro, pero sin un costo de por medio o con un costo mínimo. Y eso es súper importante que yo les quería traer acá, porque esta es parte del coaching que le he hecho a muchas personas y a muchas personas les ha ayudado, y se los traigo aquí para que ustedes lo ocupen este formato, estas vías por donde uno puede transitar para evitar un problema futuro, apaciguar los impactos de ese problema que puede pasar,
independiente de la probabilidad de que suceda. Pero me hago cargo, me hago cargo. Y de los problemas que ya sucedieron, aprendo de ellos. Doy el paso siguiente a donde todos nos quedamos y nos quemamos. Entonces, es súper importante. Y fíjense que he escuchado mucho a una psicóloga que prácticamente se llama Marian Rojas Estapé, que soy como un fanático de ella, se la recomiendo. Tengo sus libros y todo. Y ella pone, no dice el 99%, pero el 98%, ella, es una frase que ella tiene, el 98% de las cosas por las que te preocupas nunca sucederán. A mí me voló la cabeza porque efectivamente no, y ella habla del cortisol, habla de que nos estamos llenando de cortisol casi innecesariamente. Y yo en las cosas que he pensado, pensé en este flujito, en donde son caminos que ustedes pueden seguir, son caminos alternativos que ustedes pueden hacer que su vida sea un poco más fácil, sea un poco más fácil, enfrentando problemas, enfrentando desafíos de distinta manera, aprendiendo de los errores que ya sucedieron. Y si no han sucedido, ojo que el 98% de las cosas no suceden. Y si ustedes hacen cosas para que esas cosas no sucedan o sean lo menos impactantes, el dominio de la vida la tienen ustedes. El dominio de sus problemas lo tienen ustedes. ¿Qué es lo que tengo en mi mano? Si hay cosas externas que están aportando a ese problema, ¿qué puedo hacer para que esas cosas externas no hagan que suceda el problema? Bueno, ahí se las dejo. Espero les haya servido. Yo creo que es un tema muy importante que tenemos que entrenarnos todos. Y yo creo que uno no necesariamente uno tiene entrenado esta capacidad de decir, ¿qué es lo que hago? Doy la milla extra, doy el paso extra en mi vida, ¿cierto? Frente a los problemas. Bueno, esto fue una cápsula más de coaching, ¿cierto? Voy a empezar a dar muchos videos de coaching porque es algo que me está apasionando en demasía y estoy combinando, como ustedes ven, la ingeniería con el coaching y con la agilidad también. Así que esto que les comento yo ahora tiene mucha agilidad, porque en los equipos también lo hacemos. Cuando va a suceder un problema nos anticipamos, hacemos acciones para que eso no suceda, como un riesgo. El levantamiento de riesgo, la, la, la mitigación de riesgos, ¿cierto? Esto es prácticamente eso mismo, pero aplicado a la vida personal. Después puedo traer otra cápsula con aplicado a equipos. Mira, interesante. Se me ocurrió, así que lo voy a transparentar. Bueno, espero les haya servido, que estén muy bien, muchas gracias por la recepción del canal y que estén maravillosamente y espero les sirva esto, aplíquenlo, tengan su cuaderno, resignifiquen porque escribiendo es muy distinto a pensarlo. Muy bien, nos vemos la próxima, que estén muy bien. Adiós.